Bueno, a ver, preguntas. No, bueno, la palabra eutrofización, pues deriva del griego que significa bien nutrido. No es, por lo tanto, un equivalente de contaminación, pero pues sí se utiliza mucho para hacer referente a ello, ¿no? A la contaminación. ¿Por qué? Porque un ecosistema muy eutrofizado, pues es exceso de nutrientes, como nos dice la definición, pues va a generar un daño en ese ecosistema, ¿no? Entonces lo podemos ver como un aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Entonces aquí estamos hablando de nitrógeno y de fósforo principalmente. Y eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia normalmente alta de nutrientes, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de ecosistemas eutrofizados. Por ejemplo, en este lago podemos ver que tiene un color muy bonito, ¿no? Verde, verde muy bonito. Sin embargo, ese color verde que nosotros pues, siempre asemejamos o comparamos con vida, al igual que aquí abajo, o Homero que no limpió su piscina, pues quiere decir que en el fondo no se dan los procesos naturales y por ende hay muerte. Entonces, simplemente un ecosistema así, un ecosistema acuático, primero que nada, ¿creen que va a dejar pasar la luz suficientemente profundo o no? Pues no, va a reflejar la mayoría de la luz, ¿no? Igual acá. Entonces, esto va a tener efectos en los organismos que están en el fondo. Entonces, un ecosistema oligotrófico, o sea, con una cantidad de nutrientes moderada, digamos, pues vamos a tener algunos lirios, algunas plantas acuáticas. La luz permite el paso de la luz. Hay organismos fotosintéticos aquí. Y pues va a haber un equilibrio entre luz y alimento, ¿no? Entonces, por eso puede haber peces en técnicamente todas las capas. Y cuando estos peces mueren, pues van al fondo y pues va a haber bacterias descomponedoras que lo van a descomponer, ¿no? Es un ecosistema normal. ¿Qué pasa con un ecosistema eutrofizado? Un ecosistema eutrofizado parece más como un pantano. Y pues empezamos con poca luz, poco paso de luz. Entonces, algas que a lo mejor crecían muy abajo, ahora crecen más arriba porque están buscando esa luz y pues saturan este sistema, ¿no? Entonces, van a crecer mucho las plantas, las algas, y va a bajar el nivel de oxígeno en esta parte, ¿no? Y muchos peces pues van a morir a falta de oxígeno, pero como ahora se van a descomponer, sobre todo de una manera anaeróbica, y va a haber un exceso de desechos porque pues, se van a morir muchos peces, pues van a empezar a liberar toxinas y eso pues va a ser tóxico este ecosistema, ¿no? Entonces, poco a poco, un ecosistema eutrofizado pues va a ser, va a convertir en un pantano ese ecosistema, ¿no? Entonces, la eutrofización, pues como les decía, tiene que ver con el nitrógeno, como el fósforo, y pues esto va a aumentar el fitoplancton, las algas, las cianobacterias. En una capa superficial, el oxígeno va a bajar. Muchas algas también van a empezar a morir después de un tanto y van a irse al fondo y van a empezar a producir toxinas, ¿no? Entonces, poco a poco se va convirtiendo en un sistema anaeróbico. Esto todavía no era. Ah, no, pues que sí seguimos con
Sí, esa historia de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Bueno, entonces voy a poner una presentación que ya habíamos visto, que es la de los ambientes acuáticos. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Sí, profe. Ok. Bueno, por ahí recuerdo que Esteban, ibas a participar en los jóvenes investigadores. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te fue? Ok, qué mal. Ah, más o menos, bueno, pero está chido porque te estás empezando a foguear con ese tipo de eventos de una vez, entonces es chido, qué bueno, ¿eh? Sí, pues fue más que también, como lo realicé durante el verano de investigación, no tenía nada de resultados teóricos, o sea, prácticos no tenían, solo fue como la demostración de antecedentes y así, y lo que planeo hacer. No, pero pues está bien porque sí, como que ya te vas fogueando y vas agarrando maña y experiencia, ¿no? Que es lo mismo. Felicidades. Bueno, entonces vamos a... Ahí está la presentación y la diapositiva exacta. Recuerden que hablábamos de las diferentes capas, ¿no? Hablamos del Newston, que es la capa superficial, que es donde los zapateros pueden caminar. Hablamos del epilinium, que es la siguiente capa muy rica en oxígeno. Aquí tiene unos 10 metros de profundidad. Entonces, conforme llegamos a más profundo, pues la cantidad de cianobacterias baja. Y luego viene el termocline, un cambio drástico de temperatura, donde también empiezan a cambiar, ya no hay tanto oxígeno, hay más ácido clorhídrico y ácido sulfídrico. Y pues vamos a empezar a encontrar clorobacterias, ¿no? Y luego ya más abajo, pues bacterias sulfurosas. Entonces, esto es lo normal, unos 10 metros hasta llegar a esa parte donde ya no hay tanto oxígeno. Pero, ¿qué pasa si modificamos estas cantidades? Entonces, si nosotros agregamos muchos nutrientes, pues esta capa del epilinium es muy pequeña. Inclusive ni siquiera se ve muy definida aquí, si se fijan. Ah, entonces, la concentración de cianobacterias va a ser muchísimo mayor. Por ejemplo, aquí en un ecosistema oligotrófico lo tenemos más o menos, lo más alto va a 1 por 10 a la 4, lo más bajo a 1 por 10 a la 1, y acá en un ecosistema eutrófico, pues vemos que la concentración más alta es casi a las 7 y la más baja es casi a las 6, ¿no? Entonces, esta capa está atascadísima de cianobacterias y ya no es tan profunda. Si acá era 10 metros, acá pónganle 2 metros, entonces es la parte que tendría oxígeno, ¿no? Y bueno, las clorobacterias, pues igual no cambia mucho, pero las bacterias sulfurosas que están en los fondos que utilizan el ácido sulfídrico, pues van a encontrarse desde no a tanta profundidad, ¿no? Entonces, hace que un ecosistema sea más similar a un pantano, y que de hecho un pantano es un ecosistema naturalmente eutrofizado, ¿no? De cierta manera. Bueno, hasta aquí entendieron lo que es el ciclo de, bueno, el ciclo, esto es un ciclo, ¿no? Lo que es la eutrofización. Sí, profe. Muy bien, entonces, siguiendo con la presentación pasada, que hablábamos de eutrofización, pues que es parte de los ciclos biogeoquímicos, del efecto de los ciclos biogeoquímicos, pues hay que hablar un poquito del ciclo del hierro,
El ciclo del hierro es importante porque inclusive lo vamos a ver cuando hablamos de biominería. Lo abordamos muy leve, pero sí vamos a hablar de él, ¿no? El ciclo del hierro, pues tiene que ver con la capacidad de bacterias de hacer óxido de reducción. Entonces, podemos ver que el hierro pues puede estar en su estado férrico, insoluble, y las bacterias, o químicamente nada más, pues a partir de óxido de reducción, pues lo van a convertir por una reducción, más bien, a iones férricos, digo, ferroso, de iones férrico a ferroso, ¿no? Y de esta manera está soluble. Y hay bacterias que son muy importantes en biominería que pueden hacer lo contrario, ¿no? Que es pasarlo de iones ferroso a iones férrico. Y esto es importante porque este pase de iones es fundamental para la biominería, para poder purificar algunos metales. Después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? También, pues bueno, el hierro, pues solito, sobre todo cuando nosotros liberamos una mina o mena, como ven aquí, que bueno, la mena es donde hay poco mineral, pero bueno, todo lo que sale de la mina, toda esa tierra se considera como que mena, ¿no? Se puede dar solo este proceso de que técnicamente pues se convierte en hierro fundido, en hierro mineral, ¿no? Por cualquiera, desde ferroso a férrico, ¿no? Pero eso es más cuestiones químicas más que bacterianas, ¿no? Y pues las bacterias del hierro, son las que van a encargarse de esta parte del ciclo. Son bacterias que técnicamente están en casi todo el mundo. Obtienen su energía a partir de la oxidación, sobre todo del óxido ferroso, pero también lo pueden hacer de manganesio o de aluminio, que puede estar disuelto, ¿no? Y algunos de los géneros importantes es Galeomelales, Mariprofundus, Nitrospirae, y el más importante y el que hablamos más en biominería, pues es Acidiotribacillus, ¿no? Entonces, este color rojizo es, pues, técnicamente es lo que sale de una mena, y este color rojizo tiene que ver con estas bacterias, ¿no? Aciditribacillus ferroxidans, pues vive generalmente pues, en depósitos de pirita. La pirita, bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante, pues es un sulfato y pues puede este organismo metabolizar el hierro y el azufre y como resultado se va a obtener ácido sulfídrico, ¿no? Y pues en el caso de la pirita, que es azufre con metal, pues se va a liberar el metal, ¿no? Que es parte de lo que luego se ocupa en minería, ¿no? Pero bueno, también luego hay calcopirita, que es, eh, no recuerdo con él, calcopirita creo que es con cobre, y cosillas así, ¿no? Entonces, estas bacterias, por ejemplo, Acidobacillus trioxidans consume azufre, también produce ácido sulfídrico y es el que también luego en las cañerías pues genera ese olor a huevo podrido, ¿no? A ese azufre, ¿no? Y en parte pues están oxidando nuestras cañerías con ese ácido sulfídrico. Eso tiene un efecto, de hecho aquí se ve un poquito en la imagen, pues va a haber la típica cañería, pues el líquido no va a estar completamente en todo. Entonces va a haber una parte aérea, que es donde se puede dar la oxidación del hierro, y pues una parte anaeróbica, donde hay una reducción y una liberación de ácido sulfídrico.
Y pues sí, aquí vamos a dejarlo en resumen esta parte, ¿no? Pero bueno, poco a poquito las mismas bacterias van oxidando las cañerías, parte del ciclo del hierro, y es lo que genera el mal olor y es lo que genera que se vayan degradando poco a poco, ¿no? No, sí, le metí mucho. Bueno, esto sí, más bien lo voy a explicar un poquito más en el ciclo del hierro. Pero bueno, pues es igual la parte aeróbica, el hierro pues va a haber una reducción del sulfato con el hidrógeno y pues va a generar, en este caso es sulfato de hierro. Y pues técnicamente la reacción que genera la corrosión pues es eh, que queden los iones ferrosos, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más en biominería. Y bueno, esa es la parte de eutrofización y poquito lo del ciclo del hierro. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. El Penwise, pues es por lo de el olor a azufre, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, biomagnificación. Biomagnificación es un proceso bien interesante y que tiene un efecto en todos los organismos acuáticos y termina teniendo un efecto en nosotros también. Eh, y tiene en parte que, bueno, tiene que ver completamente con las cadenas tróficas. Recordando que pues una cadena trófica pues, técnicamente es quién se come a quién, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de esa parte de la energía, de que por la energía luminosa, pues si se almacena, no se ve, a ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Sí se ve. Igual, a ver si reiniciándolo lo ven todos los compañeros, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una pérdida de energía a través de calor. Si hablamos de que la energía almacenada en la biomasa es de 20,000 kilocalorías por metro cuadrado por año, pues bueno, en los consumidores primarios va a bajar 10 veces, en los consumidores secundarios van a bajar otras 10 veces, en los consumidores terciarios otra vez 10 veces y el consumidor cuaternario pues le queda una nada, ¿no? Comparado con la energía de los productores de 20,000 kilocalorías por metro cuadrado al año a 2 kilocalorías por metro cuadrado al año, pues es absolutamente nada, ¿no? Y pues una cadena trófica, la definición, describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica y en el que cada uno se alimenta del procedente y es alimento del que sigue, ¿no? Y pues al final nosotros nos terminamos comiendo todo, ¿no? Entonces técnicamente estamos allá abajo. Ahora, bueno, arriba. Es un traspaso del alimento de los nutrientes, ¿no? O sea, el mismo dióxido de carbono, a lo mejor el mismo nitrógeno que entra aquí, pues va a llegar a este organismo, ¿no? ¿Cómo se pierde? Pues generalmente se pierde a partir de desechos, materia muerta, que van a llegar los descomponedores a aprovecharla, y por la generación de calor, ¿no? Si yo me pongo a hacer ahorita lagartijas, aunque esté haciendo frío, pero el cuarto es un poquito cerrado, pues me va a empezar a dar calor, ¿no? Porque estoy produciendo energía. Ahora, bueno, esto es lo mismo, una cadena trófica. Y biomagnificación, tenemos que ver primero la definición de bioacumulación.
La bioacumulación en toxicología es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en su medio o en su alimento. Esto significa que si yo me como si yo todos los días, bueno, si yo me como una hamburguesa que tiene cierto contenido, digamos, de plomo, pues la hamburguesa va a tener más plomo que todo mi cuerpo, ¿no? Pero si ese plomo, pues como no es hidrosoluble, está muy difícil que mis riñones o que mi hígado lo pueda metabolizar, entonces se va acumulando, sobre todo en mi tejido graso, ¿no? Si yo todos los días como hamburguesas con plomo, poco a poco ese plomo se va a ir bioacumulando, de tal manera de que ya ese plomo va a estar a concentraciones más altas de cada una de las hamburguesas, ¿no? Es bioacumulación. Entonces, la bioacumulación pasa desde, podría decirse, desde el plancton. En el agua, pues se sabe que hay una buena cantidad de mercurio. El plancton puede absorber este mercurio y es difícil que lo pueda eliminar porque no es hidrosoluble cuando está como metilmercurio o su sistema no lo puede, está soluble en el agua, pero no es capaz de deshacerse de él, ¿no? Entonces, la biomagnificación es cómo a partir de que sube la cadena trófica, un compuesto contaminante a partir de bioacumulación puede irse concentrando, ¿no? Vamos a ver un video que lo explica bastante bien. A ver. Y le voy a dar compartir. Bueno, aquí ya ven YouTube, ¿no? Me imagino. Entonces aquí el video es un video sencillo, pero me encanta cómo lo explica. Nos va a poner varios factores. El trigo, un productor, la persona que cultiva este trigo, el agricultor. Si tú produces mucha comida, va a llegar quien se la pueda comer, por ejemplo, una plaga. Y obviamente el agricultor no quiere tener esas pérdidas económicas y va a querer matarla con un pesticida. Por ejemplo, el DDT era ampliamente utilizado, ¿no? Pero bueno, también en un agroecosistema, si hay muchos consumidores primarios, pues, o por ejemplo, pues muchos de estos insectillos, también hay ratoncillos que se pueden comer ese trigo, también se pueden comer los insectos, ¿no? Van a estar ahí. En este caso, estos se van a comer el trigo también. Ahora, va a haber un consumidor secundario, por ejemplo, las zarigüeyas, pues comen ratoncillos, les encantan, ¿no? Y el halcón que come zarigüeyas, ¿no? Entonces ahí vamos subiendo de la cadena trófica. Ahora, la pregunta que nos hace este video es la siguiente. Técnicamente es como esto pues termina matando
a la cría de este halcón, ¿no? Entonces, aparece la plaga en los cultivos. El agricultor tiene que matar esa plaga para poder alimentar a la gente, para tener ganancias. La plaga se muere. Y bueno, este pesticida tan solo se encuentra a una concentración de 0.000003 partes por millón en el trigo. Si yo me como este trigo, no me va a pasar nada. Puedo comer toda mi vida este trigo, supongo, y no me va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si se biomagnifica a través de la cadena trófica? Pero bueno, ahora llega el consumidor primario que no se va a comer nada más un pedacito de trigo, se va a comer mucho, pero mucho trigo, ¿no? Uno solo. Y como no puede liberar la toxina de ese trigo, pues lo va a bioacumular y ahora en su cuerpecillo está a 0.04 partes por millón. La verdad no le va a hacer daño esta concentración. Yo me podría comer esa rata y no me haría daño por el pesticida, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿por qué tiene más? Porque, bueno, comió muchísimo trigo y no puede liberar esa toxina. Se va bioacumulando en su cuerpo, ¿no? Y ahora llega la zarigüeya, y la zarigüeya pues en su vida no se come un solo ratoncillo, ¿no? Se come varios. Entonces, si todos estos cuadritos de trigo lo que se come un ratoncillo y concentra toda la toxina de todos estos cuadrillos de trigo, y digamos, pues la zarigüeya se come 4 o más en su vida, obviamente, pues la concentración de la toxina en la zarigüeya va a ser de 0.5 partes por millón, ¿no? Del pesticida, ya va aumentando. Entonces ya empieza a ser medio peligrosa. A lo mejor yo me puedo comer esta zarigüeya y no me pasa nada. Pero se concentró 16,000 veces. Y bueno, un águila, un halcón, en este caso, bueno, esta foto es un águila, pero ahí lo menciono como halcón, pues se va a comer varias zarigüeyas, ¿no? Y ahora sí va a llegar a 2 partes por millón en el halcón, ¿no? Y ya ese sí va a tener un efecto peligroso. Y el peor del asunto es de que generalmente cuando un organismo gesta en la progenie va a mayor concentración de la toxina, ¿no? Entonces, si al halcón no lo está haciendo mucho daño, pues a los huevecillos, a sus crías, pues sí, generalmente nacen ya muertas, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda con respecto al video? No, maestro. Muy bien. Está interesante cómo una toxina puede ir aumentando en concentración, ¿no? A través de una cadena trófica.
Pero bueno. Comadreja o zarigüeya, ¿no? Luego técnicamente es lo mismo. Sí, déjenles paso el link. Sí, está súper bien explicado. Entonces, bueno, volviendo a la presentación. Nosotros no acumulamos tanto. Ojalá. Bueno, entonces, esto de si un compuesto se puede bioacumular o biomagnificar cuando es a través de la cadena trófica, nosotros podemos más o menos asimilar o más o menos planear o saber qué tan bioacumulable o biomagnificable es un compuesto a partir de algo que se llama el coeficiente de reparto octanol-agua. Es un coeficiente súper sencillo. Técnicamente lo que se hace es se junta, bueno, en un recipiente se pone mitad de octanol, mitad agua, y ahí se pone, no sé, el medicamento o el compuesto que se quiere evaluar para ver si es técnicamente hidrosoluble o liposoluble, ¿no? Si es biomagnificable o no. Entonces, pues es una razón entre las concentraciones del producto que se encuentran en el octanol y las que se encuentran en el agua, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el coeficiente de reparto de octanol-agua, probable, o sea, que técnicamente hay más soluto en el octanol, es más probable que se pueda absorber en tejidos, sobre todo tejido graso, en los suelos, en los sedimentos. Y si el coeficiente de reparto es bajo, pues es buena solubilización, es fácil de metabolizar y en general fácil de biodegradar, ¿no? Esto ayuda mucho. Y bueno, con el trigo no hay tanto problema, ¿no? Sí, está, ojalá que podamos hacer fotosíntesis y nos quitaríamos de muchos líos. Entonces, hace rato di la definición de bioacumulación, que es cuando el organismo acumula más que en su ambiente. Y la biomagnificación, pues es un proceso de bioacumulación de sustancias tóxicas a través de la cadena trófica, ¿no? Esto puede ser a partir de la persistencia de la sustancia, o sea, que no puede ser destruida por procesos ambientales, o sea, no es biodegradable. La bioenergética de una cadena trófica, o sea, cómo fluye esa cadena trófica. La baja o inexistente tasa de degradación, ya sea dentro del organismo o fuera, ¿no? De ese compuesto. Y nosotros somos el final de estos procesos de biomagnificación, sobre todo en el caso del mercurio. ¿Quién no come atún? Sobre todo si uno es foráneo, pues luego comes más atún del que deberías, ¿no? Seguramente aquí no lo dice, pero pues el atún, el atún tiene mucho mercurio y por eso generalmente se propone no comer atún, ¿no? ¿De dónde viene el atún que nosotros comemos? ¿De dónde viene el mercurio que nosotros comemos del atún, no? Pues bueno, en el agua, ya sea por las minas, que pues sale algo de mercurio, por el mercurio atmosférico, que se convierte en metilmercurio. El mercurio atmosférico puede ser igual por los volcanes o por las fábricas, pero bueno, estamos liberando mercurio al ambiente. Este entra al agua y se va a bioacumular en los organismos primero pues fotosensibles, en las bacterias, y luego pues va a haber pequeños artrópodos acuáticos que se los van a comer y se van a acumular más ese mercurio, y luego pues va a haber algunos peces más grandecitos que filtran
y van a acumular ese mercurio y luego pues va a llegar una trucha y se va a comer ese pez, o bueno, muchos peces, y va a acumular más mercurio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salmón, el bacalao, las ostras, que son organismos que no viven tanto tiempo o que no están tanto tiempo en el agua de mar, pues puedes comerlos cuando tú quieras, ¿no? Porque no tienen tanto mercurio. En cambio, pues si es un organismo que ya ha vivido más tiempo y está más arriba de la cadena trófica, como las truchas, pues preferiblemente comer alguna vez a la semana, ¿no? Y el atún, el tiburón, el pez espada, que están muy encima de la cadena trófica, pues ya tienen niveles de mercurio que pues aconseja pues solo comer atún una vez al mes, ¿no? Yo llevo 12 en esta semana, ¿no? Pero bueno, entonces el mercurio en los atunes pues viene a pasar a partir de este proceso de biomagnificación del cual nosotros somos parte, ¿no? Y pues obviamente los organismos más longevos y que están más atrás de la cadena trófica son los que pueden concentrar más, ¿no? Por ahí recuerdo que vi alguna vez un artículo de un organismo que, bueno, de un pez que es similar a los tiburones. Los tiburones son el tipo de pez más viejos, estuarios más bien. Eh, eh, que aparentemente tenía 500 años de vida, ¿no? Imagínense todo el mercurio que tiene, ¿no? Y bueno, esto se puede ver en diferentes ecosistemas acuáticos con diferentes interacciones. Por ejemplo, aquí lo menciona el DDT, ya lo habíamos oído en el de Primavera Silenciosa, como pues si bien una parte por millón en el agua, en los productores van a ser 1000 partes por millón, en el zooplancton 10,000, y pues así, ¿no? Ahora, ¿quién es el que se ve más afectado? Pues los organismos que pescan y que recuerden que técnicamente pues, son importantes en el ciclo del fósforo porque van a regresar ese fósforo a los suelos, ¿no? Este es de otro artículo, me gusta mucho esta imagen, pero bueno, aquí se ven consumidores primarios que a lo mejor no son muy longevos y la concentración del contaminante que tienen y las diferentes interacciones, ¿no? ¿Quién se va comiendo a quién? Y pues obviamente pues ya llega hasta arriba, por ejemplo en este que es un nivel 15 de la cadena trófica, pues ya lo tienes súper concentrado, ¿no? Bueno, con esto no me voy a meter mucho. En cuanto al valor de coeficiente octanol agua, pues se puede considerar que este valor, si es mayor a 5, es alta, o sea, va a ser una alta afinidad en los tejidos grasos. De 3.5 a 5 es alta, de 3 a 3.5 media, de 1 a 3 baja y menor a 1 muy baja. Entonces, esto, les digo, tiene que ver con compuestos que son hidrosolubles y compuestos que son liposolubles, ¿no? Los liposolubles pues van a persistir más en nuestro sistema y pues vamos a tener más tiempo para bioacumular. Cuando hablo de partes por millón, pues técnicamente hablo de partes por millón, pues sí. Si yo hablo de 100,000 partes por millón, eso es el 1%, ¿no? Entonces, pues técnicamente es un valor dado para porcentajes, bueno, es análogo a porcentajes, pero cuando es algo que está muy, muy pequeño, ¿no? Muy poca concentración. Y pues partes por millón también equivale a miligramos por litro, recordando que un litro pues tiene 1,000,000 de miligramos, ¿no? Entonces, si hablamos de 20 partes por millón por litro, que siempre es por litro, pues son 20 miligramos por litro, ¿no? Bueno, aquí sí lo vamos a ver un poquito más en lo de biodegradación.
Bueno, ¿dudas hasta aquí de estos temas? Bueno, yo creo que por tiempo podemos adelantar un poquito la siguiente clase de una vez. Bueno, a lo mejor la de metales pesados. Entonces, hablamos del mercurio, ¿no? De que el mercurio pues, es un metal pesado. Y en el caso del mercurio, pues nosotros no lo podemos biodegradar, pero pues sí hay maneras de bioremediar zonas que están contaminadas, por ejemplo, con mercurio o con algún metal pesado, ¿no? En esta lista pues nos aparecen pues algunos de los metales peligrosos. Eh, Técnicamente pues en rosa están todos los metales que son esenciales, pero en círculo pues están los metales que llegan a ser tóxicos. Yo sé que ocupamos cobre, ocupamos hierro, ocupamos manganeso, ocupamos zinc, eh, pero pues a altas concentraciones pues son tóxicos, ¿no? Y pues luego tenemos también muchos metales no esenciales, pero que son tóxicos, que están en los círculos azules, que también pues, pueden tener efectos en nosotros, ¿no? Cuando un ecosistema se contamina con metales pesados, pues hay varias cosas que pueden pasar con esos metales, ¿no? Que pase a un estado gaseoso y se evapora y se vaya a la atmósfera, que tarde o temprano llega al mar, a que se precipita de manera de sales, que se lixivie y se vaya al agua subterránea, que se en minerales o inclusive en materia orgánica y que, por ejemplo, también que algunas bacterias o plantas puedan irlo captando, ¿no? Puedan irlo absorbiendo. Y obviamente, pues los metales, pues de altas concentraciones nos hacen daño a todos, les hacen daño a las bacterias, pues ya hemos hablado de que el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, pues pueden generar daños a nuestro DNA. El mercurio puede inhibir la transcripción, junto con el plomo y el cadmio puede disminuir la síntesis de proteína, dañando al organismo. Pueden inhibir la división celular de nuestros metales, puede generar la desnaturalización de proteínas, puede inhibir la actividad de las enzimas y puede disruptir o dañar a la membrana celular, ¿no? Pero bueno, siempre hay organismos que tienen la capacidad de aguantar o de soportar estas partes, ¿no? Entonces, hay organismos que, por ejemplo, pueden reducir los metales sacándolos de su organismo. Entonces, muchas veces al reducirlos, pues se hacen hidrosolubles o suelen precipitarse. Pueden generar biosulfactantes que hacen que se hagan hidrosolubles. Sus bombas pueden sacarlos del organismo, algunos pueden modificarlos, metilarlos, como el mercurio, para que sea volátil. Todas estas estrategias para sacarlo de su cuerpo, ¿no? Pero también hay algunas estrategias
o bacterias que pueden tolerar estos metales, por ejemplo, secuestrándolos en sus membranas, como el plomo, una secuestración intracelular como el plomo, haciéndolo parte de su membrana celular o de la pared inclusive, por ejemplo, el cadmio, secuestrándolo en las proteínas extracelulares, ¿no? Y así técnicamente, pues el contaminante se queda como parte de la bacteria, ¿no? También puede conformar parte de algunas proteínas. Y esto se puede aprovechar en biominería, bueno, no, más bien en bioremediación de ecosistemas contaminados con metales pesados, ¿no? Y una manera es este sistema que es súper sencillo, pero súper ingenioso, en el cual el líquido contaminado con alguno de los metales, por ejemplo, mercurio, plomo, cadmio, etcétera, en su estado soluble, recuerden que tiene que estar en un estado soluble, pues va a pasar por una tubería grande, por un gran almacén, un gran bioreactor, donde hay algunas propelas que están rotando, propelas biológicas que tienen bacterias que pueden absorber estos metales que se establecieron en las propelas a manera de biofilms. Entonces, técnicamente, pues, conforme pasa el agua, los biofilms van aceptando estos metales y el agua poco a poco va saliendo limpia, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto que parte nos va a introducir a lo que es la biominería. Un video, no es con un metal pesado, es con arsénico, pero pues va para lo mismo, ¿no? Es bien peligroso. ¿Alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar o agregar? Ok, bueno, entonces voy a cargar el video. Y va. Parte de Dakota del Sur, ciudad de Leaf, territorios mineros. La gente de toda la zona de Black Hills ha trabajado con la Homestake Mining Company, la mina de oro de mayor actividad continuada del mundo. Esta es una ciudad con una sola empresa. Sin la Homestake, Leaf no existiría. Muchos pertenecen a la tercera y cuarta generación de mineros. En esta mina trabajaron sus abuelos y sus padres. Esto es como una gran familia. Sí, mira aquí en esta mesa. Esto es solo un tamiz para oro automático. Hace lo mismo que los antiguos trabajadores en el arroyo, solo que es más eficiente y lo hace a mayor velocidad y con mucho más material. Observe esa pequeña veta dorada que baja por la mesa. Eso es el oro. Pero esa veta es solo la mitad del oro de esta roca. Para extraer el resto, la piedra es puesta en enormes tanques de cianuro. El cianuro disuelve el oro como el agua al azúcar. Ese proceso se llama lixiviación. O sea, pones algún líquido que va a disolver el mineral que tú quieres obtener, ¿no? En ese caso, el oro se disuelve en cianuro, queda disuelto y ya en el agua es más fácil de recuperar, ¿no? Produce una solución pura del mismo. Luego de extraer el oro, la solución de cianuro era arrojada en el desaguadero de la ciudad, matando todo lo que había en el agua. Durante más de 100 años, el riachuelo fue negro. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente le dio un plazo de 1 año a la Homestake para desarrollar un plan para eliminar el cianuro del riachuelo. Los directores de la mina no sabían bien cómo resolver el problema manteniendo la rentabilidad de la mina.
Para la gente de Lee, Dakota del Sur, las ganancias de la Homestake significaban empleos. Además del cianuro, hay muy pocas cosas que disuelvan el oro y son aún peores que el cianuro mismo. El jefe ejecutivo de Homestake agregó otro desafío: purificar el arroyo lo suficiente para criar truchas. Homestake contrató al bioquímico local Shin Whitlow. Whitlow y su equipo decidieron aplicar su experiencia en microbiología para hacer algo diferente. Partimos del simple conocimiento de que las bacterias pueden resistir el cianuro y sabíamos que algunas bacterias pueden tolerar bastante más cianuro que otras. De hecho, identificar bacterias en base a la cantidad de cianuro que podían tolerar era un hecho normal. Examinamos eso en profundidad y descubrimos que las bacterias parten la molécula de cianuro en dos para poder utilizarla como fuente de alimentación. Eso fue lo único que descubrimos que pudiera servirnos para el trabajo, por lo tanto teníamos una sola opción y debía funcionar. Nos daba un poco de miedo. Y funcionó. Hoy todo el agua de la mina subterránea es filtrada a través de estos tanques. Cada tanque contiene alrededor de 10.000 kilos de bacterias pseudomonas adheridas a discos de plástico. A las bacterias les gusta pegarse a las cosas y tienen una pequeña cola que utilizan para impulsarse dentro del agua. Luego desechan la cola y segregan una baba con la que se adhieren al disco de plástico mientras este gira muy lentamente, a 1,5 vueltas por minuto, parcialmente sumergido en el tanque de agua. Las bacterias adheridas al mismo pasan por el agua y por el aire. Cuando pasan por el aire, satisfacen sus requerimientos de oxígeno y cuando están en el agua, recogen el cianuro y absorben los metales. Cada día, unos 15 millones de litros de agua limpia salen de la planta de tratamiento para entrar al riachuelo Whitewood Creek. En 1984, 6 meses después de que la planta comenzó a funcionar, ya había peces nadando en el arroyo. Por supuesto, los peces son los mejores químicos. Es imposible engañarlos. Para ellos el agua es buena o mala. Conozcan a los canarios de la Homestake Gold Mine. Antes de que el agua pase por el caño y entre al arroyo, las truchas de la planta purificadora dan su aprobación final. Los peces estaban felices y al romper el cianuro, las pseudomonas obtenían suficiente alimento. Los contadores también estaban contentos. Mientras buscábamos un procesamiento químico que posiblemente nos habría costado entre 3 o 4 millones de dólares al año en productos químicos y trabajo, terminamos adoptando un proceso biológico que solo nos cuesta cerca de $500,000 al año. Actualmente, la roca mineral que se extrae de la tierra provee empleos para 1.000 habitantes e innumerables millones de bacterias. El resultado es una producción de 1.000 barras de oro por año. Imagínese desechando el oro. Bueno, ¿qué les pareció el video? Bueno, después vamos a ver un poquito más de esto de lixiviación, sobre todo biolixiviación. Pero, pues por el momento yo creo que le dejaremos ahí a la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran aportar. Bueno, entonces, pues, tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y échenle ganas a sus clases. Hasta luego. Gracias, Bye. Mike. De nada, cuídate.